El camino de la fe no siempre es pavimentado con nombres que resuenan en los púlpitos. Entre las sombras de los apóstoles más celebrados, hay figuras que, como semillas en la tierra, germinaron en silencio. Sus historias no están talladas en mármol, pero sus actos fueron el cimiento de lo que hoy conocemos como cristianismo. Uno de ellos fue Santiago el Menor, el hermano de Jesús según algunos textos, un hombre que caminó entre la multitud sin buscar el centro del escenario. Su nombre aparece en los evangelios como un susurro, pero su legado fue un grito que resonó en Jerusalén. Fue el primer obispo de la ciudad santa, según la tradición, y su martirio bajo el reinado de Herodes Agripa y marcó un punto de inflexión. La Biblia lo menciona en Hechos 12:2, donde se relata su ejecución, un evento que, aunque breve en palabras, fue un terremoto espiritual. Su muerte no fue el final, sino el principio de una resistencia que se extendió como el fuego en la noche. Santiago el Menor no buscó ser recordado, pero su sangre fue la semilla de una fe que no se apagaría. Y mientras el mundo giraba, su nombre se convertía en un símbolo de perseverancia, un recordatorio de que a veces, los más grandes no son los que gritan más fuerte, sino los que permanecen cuando todos se van. Como escribió el profeta Isaías, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Y Santiago, en su silencio, esperó. El camino de la fe no siempre está pavimentado con nombres que la historia recuerda. Mientras Pedro, Pablo y Juan brillan en los evangelios, hay otros que, como semillas en la sombra, germinaron sin llamar la atención. Apolonio, el apóstol que predicó en Asia Menor hasta que su voz se apagó en el olvido. ¿Por qué su historia no resonó como la de otros? Quizás porque su mensaje no era para las multitudes, sino para los corazones solitarios que buscaban respuestas en la noche. La Biblia menciona a los 70 discípulos enviados por Jesús, pero solo algunos nombres perduran. ¿Qué pasó con los demás? Algunos dicen que se dispersaron como el grano de mostaza, creciendo en silencio. Otros, que fueron silenciados por el tiempo. Pero sus huellas están ahí, en las tradiciones orales de pueblos que hoy ni siquiera saben que su fe viene de ellos. Como el profeta Elías, que desapareció en un carro de fuego, estos apóstoles olvidados se desvanecieron, pero su legado sigue vivo en las palabras que nunca escribieron. La historia de los apóstoles es un mosaico de voces que resonaron en la oscuridad, pero no todos brillaron con la misma luz. El camino de la fe no siempre es pavimentado con nombres que resuenan en los púlpitos. Entre las sombras de los apóstoles más celebrados, hay figuras que, como semillas en la tierra, germinaron en silencio. Sus historias no están talladas en mármol, pero sus actos fueron el cimiento de lo que hoy conocemos como cristianismo. Uno de ellos fue Santiago el Menor, el hermano de Jesús según algunos textos, un hombre que caminó entre la multitud sin buscar el centro del escenario. Su nombre aparece en los evangelios como un susurro, pero su legado fue un grito que resonó en Jerusalén. Fue el primer obispo de la ciudad santa, según la tradición, y su martirio bajo el reinado de Herodes Agripa y marcó un punto de inflexión. La Biblia lo menciona en Hechos 12:2, donde se relata su ejecución, un evento que, aunque breve en palabras, fue un terremoto espiritual. Su muerte no fue el final, sino el principio de una resistencia que se extendió como el fuego en la noche. Santiago el Menor no buscó ser recordado, pero su sangre fue la semilla de una fe que no se apagaría. Y mientras el mundo giraba, su nombre se convertía en un símbolo de perseverancia, un recordatorio de que a veces, los más grandes no son los que gritan más fuerte, sino los que permanecen cuando todos se van. Como escribió el profeta Isaías, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Y Santiago, en su silencio, esperó. El camino de la fe no siempre está pavimentado con nombres que la historia recuerda. Mientras Pedro, Pablo y Juan brillan en los evangelios, hay otros que, como semillas en la sombra, germinaron sin llamar la atención. Apolonio, el apóstol que predicó en Asia Menor hasta que su voz se apagó en el olvido. ¿Por qué su historia no resonó como la de otros? Quizás porque su mensaje no era para las multitudes, sino para los corazones solitarios que buscaban respuestas en la noche.
La Biblia menciona a los 70 discípulos enviados por Jesús, pero solo algunos nombres perduran. ¿Qué pasó con los demás? Algunos dicen que se dispersaron como el grano de mostaza, creciendo en silencio. Otros, que fueron silenciados por el tiempo. Pero sus huellas están ahí, en las tradiciones orales de pueblos que hoy ni siquiera saben que su fe viene de ellos. Como el profeta Elías, que desapareció en un carro de fuego, estos apóstoles olvidados se desvanecieron, pero su legado sigue vivo en las palabras que nunca escribieron. La historia de los apóstoles es un mosaico de voces que resonaron en la oscuridad, pero no todos brillaron con la misma luz. El camino de la fe no siempre es pavimentado con nombres que resuenan en los púlpitos. Entre las sombras de los apóstoles más celebrados, hay figuras que, como semillas en la tierra, germinaron en silencio. Sus historias no están talladas en mármol, pero sus actos fueron el cimiento de lo que hoy conocemos como cristianismo. Uno de ellos fue Santiago el Menor, el hermano de Jesús según algunos textos, un hombre que caminó entre la multitud sin buscar el centro del escenario. Su nombre aparece en los evangelios como un susurro, pero su legado fue un grito que resonó en Jerusalén. Fue el primer obispo de la ciudad santa, según la tradición, y su martirio bajo el reinado de Herodes Agripa y marcó un punto de inflexión. La Biblia lo menciona en Hechos 12:2, donde se relata su ejecución, un evento que, aunque breve en palabras, fue un terremoto espiritual. Su muerte no fue el final, sino el principio de una resistencia que se extendió como el fuego en la noche. Santiago el Menor no buscó ser recordado, pero su sangre fue la semilla de una fe que no se apagaría. Y mientras el mundo giraba, su nombre se convertía en un símbolo de perseverancia, un recordatorio de que a veces, los más grandes no son los que gritan más fuerte, sino los que permanecen cuando todos se van. Como escribió el profeta Isaías, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Y Santiago, en su silencio, esperó. El camino de la fe no siempre está pavimentado con nombres que la historia recuerda. Mientras Pedro, Pablo y Juan brillan en los evangelios, hay otros que, como semillas en la sombra, germinaron sin llamar la atención. Apolonio, el apóstol que predicó en Asia Menor hasta que su voz se apagó en el olvido. ¿Por qué su historia no resonó como la de otros? Quizás porque su mensaje no era para las multitudes, sino para los corazones solitarios que buscaban respuestas en la noche. La Biblia menciona a los 70 discípulos enviados por Jesús, pero solo algunos nombres perduran. ¿Qué pasó con los demás? Algunos dicen que se dispersaron como el grano de mostaza, creciendo en silencio. Otros, que fueron silenciados por el tiempo. Pero sus huellas están ahí, en las tradiciones orales de pueblos que hoy ni siquiera saben que su fe viene de ellos. Como el profeta Elías, que desapareció en un carro de fuego, estos apóstoles olvidados se desvanecieron, pero su legado sigue vivo en las palabras que nunca escribieron. La historia de los apóstoles es un mosaico de voces que resonaron en la oscuridad, pero no todos brillaron con la misma luz. El camino de la fe no siempre es pavimentado con nombres que resuenan en los púlpitos. Entre las sombras de los apóstoles más celebrados, hay figuras que, como semillas en la tierra, germinaron en silencio. Sus historias no están talladas en mármol, pero sus actos fueron el cimiento de lo que hoy conocemos como cristianismo. Uno de ellos fue Santiago el Menor, el hermano de Jesús según algunos textos, un hombre que caminó entre la multitud sin buscar el centro del escenario. Su nombre aparece en los evangelios como un susurro, pero su legado fue un grito que resonó en Jerusalén. Fue el primer obispo de la ciudad santa, según la tradición, y su martirio bajo el reinado de Herodes Agripa y marcó un punto de inflexión. La Biblia lo menciona en Hechos 12:2, donde se relata su ejecución, un evento que, aunque breve en palabras, fue un terremoto espiritual. Su muerte no fue el final, sino el principio de una resistencia que se extendió como el fuego en la noche. Santiago el Menor no buscó ser recordado, pero su sangre fue la semilla de una fe que no se apagaría.
Y mientras el mundo giraba, su nombre se convertía en un símbolo de perseverancia, un recordatorio de que a veces, los más grandes no son los que gritan más fuerte, sino los que permanecen cuando todos se van. Como escribió el profeta Isaías, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Y Santiago, en su silencio, esperó. El camino de la fe no siempre está pavimentado con nombres que la historia recuerda. Mientras Pedro, Pablo y Juan brillan en los evangelios, hay otros que, como semillas en la sombra, germinaron sin llamar la atención. Apolonio, el apóstol que predicó en Asia Menor hasta que su voz se apagó en el olvido. ¿Por qué su historia no resonó como la de otros? Quizás porque su mensaje no era para las multitudes, sino para los corazones solitarios que buscaban respuestas en la noche. La Biblia menciona a los 70 discípulos enviados por Jesús, pero solo algunos nombres perduran. ¿Qué pasó con los demás? Algunos dicen que se dispersaron como el grano de mostaza, creciendo en silencio. Otros, que fueron silenciados por el tiempo. Pero sus huellas están ahí, en las tradiciones orales de pueblos que hoy ni siquiera saben que su fe viene de ellos. Como el profeta Elías, que desapareció en un carro de fuego, estos apóstoles olvidados se desvanecieron, pero su legado sigue vivo en las palabras que nunca escribieron. La historia de los apóstoles es un mosaico de voces que resonaron en la oscuridad, pero no todos brillaron con la misma luz.